Hola, ¿qué tal amigos y amigas de este canal? Mi nombre es Luzoni Coronel Valqui, estudiante de la Universidad Católica Sede Sapiense. El día de hoy nos encontramos nuevamente para ver un video muy importante sobre la lógica, para el cual va dirigido este video. Se ha hecho con el propósito de comprender mejor, obtener información y sobre todo comprender el tema. Así que mencionados los puntos específicos, vamos con la presentación del tema. Antes de tocar el tema de lógica informal y lógica formal, vamos a ver de dónde proviene esta palabra. Vamos a decir que viene de la palabra logos, que es de un derivado griego, el cual significa lógica. Dentro de una mirada más globalizada sobre la lógica, nos va a hablar de dos tipos de verdades. Entonces, ¿cuáles son estas dos verdades? Nos va a dar tanto una verdad empírica como una racional. Entonces, vamos a establecer que es la función de observación de los hechos. Por ejemplo, vamos a decir que en los últimos años se ha visto que la población ha tenido en aproximado de 33 millones de habitantes en el Perú. Entonces, para ver si este hecho es comprobable, vamos a recurrir a un método. O sea, vamos a hablar de qué tipo de método podemos utilizar para nosotros confirmar nuestra hipótesis en este caso. Vamos a ver que podremos realizar un censo y mediante el censo ver la cantidad de población y ver si es que este tipo de información que se nos presenta es real o no. Un poco más en el tema, nos vamos a dar cuenta que la lógica se divide en dos ramas, lo que vendría a ser la lógica formal y la lógica no formal o informal, que es la que vamos a ver. Entonces, vamos a darnos cuenta de que la lógica formal se divide también en lógica clásica y lógica no clásica. Vamos a ver que la lógica clásica encontramos la lógica preposicional, la lógica cuantificacional y otra. Vamos a ver que la lógica no clásica se divide en otras dos partes, que tenemos la lógica extendida y la lógica alternativa. Vamos a decir que dentro de la lógica extendida encontramos lo que es la lógica modal y dentro de la alternativa encontramos la lógica cuántica. Ahora bien, vamos a ver lo que es la lógica formal, pero como ciencia. Vamos a decir que la lógica durante la mayor parte de la historia, este tipo de lógica ha sido la predominante. Esta se ocupa del lenguaje artificial o simbólico, parte de esta, la lógica que es usada para la ciencia, en la cual utilizamos la comprobación y se refuerza en la lógica clásica. En la lógica clásica vamos a ver que es aquella que presenta tres características definitorias. Ahora vamos a ver lo que son las características definitorias, que es preposicional, que también posee un lenguaje de primer orden y que se cuantifica las variables individuales, además de asumir como válido tres principios lógicos fundamentales, como el de la identidad, de la no contradicción y el tercio excluido. Ahora también vamos a mencionar que la lógica clásica es bivalente. ¿Y qué queremos decir con que es bivalente? Vamos a decir que en esta admitimos que una afirmación es o verdadera o es falsa. No puede haber una tercera. Ahora vamos a hablar de la lógica clásica, en este caso que es heterodoxa y que ha añadido al lenguaje básico símbolos u operadores. También ha dejado de lado a principios lógicos fundamentales como es la lógica polivalente, en la que no es válido el principio del tercio excluido y otras más. Vamos a encontrar también la lógica alternativa, también lógica rivales, que son sistemas que se presentan como alternativos a la lógica clásica porque no aceptan todas las verdades lógicas que éstas contienen. También vamos a encontrar las lógicas extendidas o también llamadas lógicas suplementarias o complementarias, que también vamos a ver que tienen una lógica temporal, lógica modal y lógica deóntica, entre otras. ¿Qué podemos resaltar necesariamente sobre la lógica formal? Vamos a decir que se centra en la estructura del razonamiento, que tiene un criterio de validez mediante el cual el argumento es válido si su conclusión se deduce necesariamente de sus dos premisas mediante reglas formales.
Como por ejemplo, vamos a decir como premisa 1 que todos los seres humanos son mortales. Vamos a hablar de una premisa 2 en la cual vamos a mencionar que Sócrates es humano y que vamos a deducir necesariamente de estas dos premisas, la cual vendría a darnos como conclusión que Sócrates es mortal. Vamos a hablar de la lógica no formal, el cual se usa en un lenguaje natural, como por ejemplo debates, textos o discursos. En el criterio de validez, vamos a decir que un argumento es válido si es razonable, coherente o persuasivo. Dentro de un contexto determinado se considera el contenido, la intención comunicativa y el contexto. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Vamos a decir que deberíamos cuidar el planeta porque es nuestro único hogar. Vamos a ver que no es formalmente demostrable, pero tiene una fuerza persuasiva y tiene coherencia lógica. Ahora vamos a recurrir a, por ejemplo, a Spinoza, el cual dice que Dios está en todos los seres vivos, como por ejemplo, vamos a decir que las plantas, los seres humanos, por supuesto, los animales. Entonces, para nosotras las personas sería irrazonable ir a talar cuando nosotros sabemos que los árboles, que no solamente tienen presencia divina, sino que también nos sirven porque nos ayudan a purificar el aire. Entonces, como ya vemos que talarlos es irrazonable y si alguien dice o considera que deberíamos cuidar el planeta porque es nuestro único hogar, es muy razonable. Además de tener la coherencia lógica, ya tiene también la persuasión, ya cumple con el criterio de validez. Vamos a concluir diciendo que ambos tipos de lógica son importantes, que la lógica formal asegura rigor y precisión, en cuanto a la lógica no formal permite aplicar el pensamiento crítico en la vida real y sobre todo entender criterios de validez que nos ayudan a razonar mejor y detectar errores en argumentos. Bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Muchas gracias.